Buen día a todos y a todas, buenos días. Nos encontramos aquí en el CT de Càncer de la Diputación de Barcelona y desde Diputación tenemos el gran honor, la gran suerte de hoy poder estar hablando un rato con Francisco Vera, un joven de 13 años que no os va a dejar indiferente. Así que buenos días, Francisco, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes pues, por invitarme y por estar hoy acá contigo. Pues muchas gracias. A ver, para empezar, como sabes, esta grabación que estamos haciendo se va a retransmitir en un acto que haremos la semana que viene para celebrar el 40 aniversario de los compañeros del Servicio de Juventud de la Diputación de Barcelona. Entonces, para las personas que todavía no te conocen, ¿nos puedes contar un poco cómo un chico como tú de 13 años se ha convertido en una de las personas más reconocidas a nivel internacional en defensa del planeta y de los derechos humanos? Cuéntanos un poco. Bueno, pues eso nace en Colombia. Yo soy de Colombia, desde mi país, desde mi territorio, empecé a concienciarme básicamente de la importancia de cuidar el territorio y de cuidar la vida, de cuidar aquello que me rodeaba en ese momento, que eran patos, gallinas, piscos, de todo, el río, las montañas, los Andes, que son muy preciosos, pues cuidar ese territorio, una enseñanza que me ha dado mi familia, que me ha sembrado como esa semilla, que me ha incentivado mucho ese cuidado y ese amor por la vida. Entonces el primer paso que yo di fue esa toma de conciencia ambiental y también diría que ciudadana, porque siempre es muy importante saber que uno tiene una voz. Hay muchos niños que creen que para ser escuchados, que para incidir, tienen que votar, y como no pueden votar, pues no pueden incidir. Entonces ahí hay que tener claro, y creo que fue lo primero que yo hice, de que uno es ciudadano, y una vez uno tiene eso claro, pues empieza a alzar su voz, a incidir en esos espacios. Yo inicié con mis compañeros, con mis amigos, en Villeta, que es mi pueblo, a movilizarnos, a alzar nuestras voces, es decir, a unirnos en manifestaciones, a hacer limpiezas, y así nace Guardianes por la Vida. Así es como yo inicio, y ahí empieza mi activismo, digamos, como un hobby, como una pasión más. Hay un punto como tal, un punto concreto, y fue lo que sucedió en el Amazonas en 2019. Es decir, los incendios que hubo, ¿no? Y que dejaron muy mal para la selva, que es un gran pulmón para la tierra, y pues eso fue lo que a mí más que todo me motivó, lo que encendió las chispas, mejor dicho. Y hablas mucho de tu entorno, ¿no? de la naturaleza, y como sabes muy bien, porque también lo cuentas mucho, una de las principales amenazas de nuestro planeta es todo lo que concierne a la crisis climática. Recientemente en España se ha hecho una macroencuesta en un estudio realizado que se llama El futuro es clima, y en esta macroencuesta sale que un 65,5% de los jóvenes afrontan un poco el futuro con pesimismo. Yo creo que hoy en día a veces cuesta encontrar personas que crean que el futuro es mejor que el presente, y esto nos provoca, ¿no?, esta angustia, y nos paraliza para actuar. Y en cambio tú ya de bien pequeño, ¿no?, alzaste tu voz y defensaste tu derecho. Entonces, ¿qué les dirías a estos jóvenes, ¿no?, porque son sobre todo jóvenes que están con esta angustia? ¿Qué les dirías? Bueno, pues es una situación difícil, o sea, eso sí es imposible de negarlo. O sea, negar que hay guerras, que hay conflictos climáticos, que hay situaciones como el hambre y las desigualdades, es algo muy difícil, porque ahí están y seguirán estando mientras no hagamos nada. Eso es lo que hay que tener claro, que tenemos dos opciones prácticamente, y es seguir, digamos, como en esa desesperación, en esa ansiedad, en esa angustia, o romperla. ¿Y romperla cómo? Pues actuando. Y pues la segunda opción, en vez de quedarse, digamos, quedarse sin hacer nada, o hacer algo. Entonces ahí está el mensaje, es empezar a actuar. Cada uno desde su territorio, desde su colegio, desde su instituto, con su familia, puede empezar a tomar acciones, por pequeñas que sea. Cada uno puede aportar básicamente, y es lo importante. Cada uno juega un rol importante, y debemos cumplir con ese rol básicamente, ¿no? Tratar de aportar desde nuestro papel. No importa tampoco la edad realmente, no importa la edad, la religión, las fronteras. El cambio climático no conoce fronteras, las desconoce, por el contrario, y las traspasa. Y pues a partir de ahí romper con la ecoansiedad y trasladarnos a la ecoesperanza,
a la ecoesperanza llena de acciones justamente. La verdad es que emociona escucharte con esta vehemencia y con este convencimiento, ¿no? Y ya entran ganas de actuar. Y en este sentido, ¿tú hacia dónde crees que tenemos que actuar? ¿Qué es lo que crees que podemos hacer tanto que podéis hacer los jóvenes, los adultos, o, como sabes, como lo están escuchando técnicos municipales, qué pueden hacer los ayuntamientos? Bueno, yo creo que hay bastantes cosas por hacer, ¿no? Eso sí hay claro, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, muchas soluciones, muchas acciones. Yo creo que hay varias puntuales que surgen a partir de los problemas que tenemos. La transición energética es un punto ahí clave realmente. El ahorro energético que como ciudadanos podemos hacer y la transición energética que se deben hacer en cada territorio básicamente. Y ese es un punto muy importante porque las soluciones a la crisis climática puede que sean globales, pero se tienen que adaptar. Entonces ahí está una de las labores, ¿no? Que tienen que hacer, por ejemplo, los municipios, adaptar esas transiciones, esos cambios a sus territorios. Pensar global, pero por supuesto adaptarlos a la localidad simplemente. Y la transición energética, el cuidado de los ecosistemas, hay que tener algo claro y es que además de las consecuencias que el cambio climático está trayendo, en el aumento de la temperatura, también en el de los ecosistemas. Para preservarlos, pues hay que crear políticas formidables, ¿no?, que ataquen a la crisis climática, es decir, por ejemplo, crear más ciclocarriles para que la gente pueda utilizar bici, crear espacios seguros para que asimismo la gente pueda salir y utilizar esa bici, reducir las emisiones. Ahora te quería preguntar, ¿nos puedes decir algún proyecto, alguna experiencia que a ti te haya gustado especialmente? Que digas, mirad ese proyecto que vale mucho la pena. Bueno, pues un proyecto que me haya gustado mucho y que valga la pena, por ejemplo, el proyecto que tienen, justamente voy a citar uno que desde la Oficina de Cambio Climático están adelantando, de educación ambiental, de cómo las escuelas en Barcelona se están adaptando y están creando, o sea, son tecnológicamente o climatológicamente tecnológicas. Es decir, crean espacios para que los niños estén a gusto, por supuesto, también en sus estudios, ¿no? Por supuesto, y que esas olas de calor, que ese frío tan intenso no los afecte. Los refugios climáticos, no sé si son exactamente esos, pero en general la educación ambiental creo que es un pilar muy importante. La educación siempre es algo muy importante, es la semilla de una sociedad germina a partir de cómo su educación esté estructurada. Si creamos una sociedad para la guerra, para una educación bélica, pues vamos a tener como resultado una sociedad dedicada a la guerra. Y lo que debemos hacer es que a partir de la educación plantear una sociedad para la vida, más bien, una sociedad biocéntrica. Entonces, todos los proyectos de educación ambiental me han encantado. Yo en Colombia estoy avanzando con uno que es Guardianes por la Vida, y que era el que antes mencionaba, ¿no? Antes lo mencioné. Con ellos tenemos unas escuelas de formación climática, ciudadana y ambiental en distintos territorios del país, hacia el sur del país, en Tumaco, en el Pacífico, en la Puerta del Amazonas, que es el Putumayo, en el páramo más grande del mundo, y desde ahí estamos pues justamente como contándole a los niños justamente la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo podemos aportar a los mismos, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo nos afecta el cambio climático, dándole herramientas básicamente a los niños para que puedan actuar. Para ti, un libro que sí o sí tenemos que leer. Yo escribí un libro y se llama Pregúntale a Francisco, que es el cambio climático. Lo publiqué este año, en febrero de este año, y con el libro básicamente, en el libro yo explico, es diseñado para comprender lo que es el cambio climático. Si aún no has entendido qué es el cambio climático, así como una propaganda, si aún no has entendido qué es el cambio climático, pues pregúntale a Francisco qué es el cambio climático y ahí está la respuesta. Pero no, el libro consiste en una serie de entrevistas que yo le hago a ecosistemas, a la tierra, a los océanos, a los colibríes como polinizadores. Tiene unas ilustraciones muy chéveres y pues bueno, ese es un libro que les recomiendo. Ahora una película, un documental. Un documental, pues hay uno que se llama Los límites de nuestro planeta, desde una mirada científica.
creo que es así el nombre y pues bueno, es muy interesante porque va contando cómo a lo largo del tiempo va aumentando la población, cómo fue que llegamos hasta el punto en donde estamos básicamente, porque estamos no en un punto tan bueno, claro, estamos en una situación grave, entonces él explica pues hasta por qué medio hemos llegado hasta acá. Pues lo leíste y lo miraré, este sí que me lo apunto. Después, una persona o una entidad que podemos seguir por redes sociales, ¿a quién te gustaría? Una activista que es acá de Barcelona, justamente, que se llama María Serra, que hace de Fridays, así es, justamente, entonces es un referente en ese sentido, ¿no? Hace a veces contenidos en Instagram y pues chévere también poder ver cómo se hace ese activismo, ¿no? Joven y desde el rol de una mujer. La María Serra. Claro. Una palabra que tenemos que incorporar en nuestro vocabulario. Bueno, una palabra, yo antes la mencioné y es la ecoesperanza, porque yo creo que simplemente la gente, sí hay muchos que son muy sensibles a lo que está sucediendo con la crisis climática y hay que darles esa motivación. Entonces empezar a utilizar eso en nuestros entornos, poder motivar a la gente, decirle tenga ecoesperanza, que la ecoesperanza es algo que digamos no solo se refiere a tener esperanza desde un aspecto ecológico, tener esperanza en la ecología o en el medio ambiente, sino en general en la vida. El término ecología proviene de la vida, simplemente es un término que se deriva a partir de ahí. Entonces creer en la vida, en eso. Qué bueno. Y para terminar, ya, no te robo más tiempo. Un titular. No quiero terminar esta entrevista sin decir... Sin decir acción climática ya, gobiernos para la vida.